Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos sean todos, todas a otra conferencia más de conocimiento de sí mismo. Hoy continuando con nuestro ciclo de fase D. Como siempre nos vamos a tomar pues unos minutitos para compartir en las diferentes redes sociales, grupos de WhatsApp. Pero tenemos un poquito de ruido de fondo porque está lloviendo a cántaros por acá. Ay, bueno, aquí me comunican que se ve todo bien. Chicos, me gustaría, por favor, si ya pues hay alguien que se haya conectado, me deje saber en los comentarios si se escucha bien, ¿sí? Porque como les decía, tengo un ruido aquí de fondo, está lloviendo muchísimo por acá y me gustaría saber el internet. Bueno, por aquí ya los compañeros, Fabricia me dice que se escucha bien a pesar de la lluvia, aunque se está cortando un poco. Bueno, esperemos que no se siga cortando, yo voy a estar al pendiente, porque pues sí, usualmente cuando está lloviendo ahí como que las redes también entran en conflicto y bueno, hay problemas para que fluya la transmisión. Pero esperemos que todo vaya bien. Por aquí, bueno, también Byron, un saludito para él, nos dice que se escucha bien. Erika también nos dice que, bueno, se escucha la lluvia de fondo, pero no arropa tu voz. Eso quiere decir entonces que podemos comenzar con esta conferencia del día de hoy. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Hoy pues vamos a estar estudiando la conferencia número 13 de nuestro tema. A ver si ahí pues entra un poquito mejor la señal y se deja de cortar. Recuerden que si tienen alguna pregunta con respecto, bueno, a este tema o con respecto a cualquier tema del curso en general, la pueden dejar ahí en la sección de comentarios y al finalizar vamos a estar respondiendo sus dudas, sus inquietudes y también pues leyendo sus aportes. Entonces, sin más preámbulos, comenzamos con este tema del día de hoy. Bien, el objetivo de esta conferencia es que nosotros, pues en primer lugar, sepamos lo que es un Hanasmussen. También vamos a estar conociendo los tipos, las clases de Hanasmussen que existen. Y bueno, vamos a estar viendo que existen diferentes categorías, ¿sí? Que es importante incluso que nosotros investiguemos a través de un astral consciente qué tipo de Hanasmussen nosotros somos, para de esa manera meterle revolución a ese trabajo interior y poder trascender ese estado. Un estado que, como nosotros vamos a ver, es un estado totalmente gris, ¿sí? Que ni para arriba ni para abajo, es un estado que nos estanca a nosotros en este trabajo interior e incluso un estado que nos convierte pues en un aborto de la naturaleza.
Vamos a ver nosotros algunos detallitos de este yo que pues se nos manifiestan a nosotros con respecto a este trabajo que tenemos que observar, tenemos que evidenciar, tenemos que sacar nuestras comprensiones y tenemos que eliminar esos detallitos, ¿sí? Para que no nos estanquemos en nuestro trabajo interior. Lo primero que vamos a estar aprendiendo es qué es un Hanasmusen, a qué es a lo que se le llama Hanasmusen. Un Hanasmusen, estamos hablando aquí de un ser, una persona o una chispa, no un ser, porque el ser pues es la parte elevada, es la parte de Dios en nosotros, que tiene un doble centro de gravedad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un centro de gravedad, estamos hablando de un punto que hacia sí mismo pues ejerce una fuerza en las cosas que lo rodean y las atrae pues hacia sí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que el Sol ejerce una fuerza de gravedad con respecto a los otros planetas del sistema solar, y estos planetas del sistema solar pues giran en torno a él. Nosotros hemos hablado, por ejemplo, en el ámbito espiritual, cómo nuestra vida gira en torno a nuestra personalidad y cómo pues nosotros tenemos que cambiar el centro de gravedad que está establecido en la personalidad hacia las cosas de la conciencia, para que precisamente nosotros podamos avanzar y podamos lograr hacer este trabajo, lograr cumplir nuestro objetivo trascendental, que es la autorrealización. Entonces, cuando hablamos de alguien que tiene un doble centro de gravedad, pues es una persona que tiene dos puntos, ¿sí? Hay dos puntos, y bueno, si hablamos en el ámbito espiritual, pues digamos que uno de esos puntos viene siendo el ego y el otro punto pues viene siendo la conciencia y las cosas de la conciencia. Entonces, esta persona que tiene este doble centro de gravedad, pues es alguien que tiene dos amos a la vez, sirve a dos amos a la vez, porque un ratito trabaja para las cosas de la conciencia, pero entonces al momento y en otro rato está alimentando lo que son los defectos psicológicos. A este tipo de personas, este tipo de casos, es pues lo que se le conoce como grises, como también personas tibias, ¿sí? Y pues terminan siendo abortos de la naturaleza, porque entonces ni para arriba ni para abajo, se quedan ahí como en ese estado mediocre, que es lo que pues viene significando pues ese color gris. No sirven ni siquiera para lo bueno, no sirven tampoco para lo malo, no hay pues una definición de si blanco o negro, e incluso pues en la Biblia se dedica un versículo a esta clase de situación o de personas, ¿verdad? Las personas que o hay que ser o frío o hay que ser caliente, porque las personas que son tibias entonces serán vomitadas de mi boca. A esto es a qué se refiere. Y por eso también pues estas personas terminan siendo un aborto de la naturaleza, que no sirven ni para una cosa ni sirven para la otra. Nosotros tenemos que darnos cuenta aquí que hay muchos detalles de ese yo Hanasmusen que se nos van a manifestar a nosotros a lo largo de pues nuestro trabajo interior. Incluso ahora mismo, si nosotros nos ponemos a reflexionar, vamos a encontrar muchos detallitos. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos, por ejemplo, que tenemos los defectos psicológicos, sabemos cómo trabajarlos, sabemos aplicar lo que es la autoobservación, ¿sí? Incluso hay defectos que nosotros ya los hemos visto, hay defectos que nosotros los hemos trabajado, pero aún así los alimentamos. Aún así los alimentamos. Entonces, un ratico, incluso con ese mismo defecto, nosotros vamos y le hacemos una meditación reflexiva al defecto, reflexionamos y ahí como que se calma un poco el defecto, pero en otro momento simplemente sucumbimos ante la presión, sucumbimos ante el deseo que nos genere este defecto psicológico, y ahí estamos otra vez alimentando el defecto psicológico. Entonces no hay una revolución, no hay una decisión definitiva, total, de realmente negarnos a nosotros mismos, de irnos en contra de ese defecto psicológico, ¿sí? Entonces estamos ahí, un ratico para el ser, ahí estamos muriendo y trabajando para el ser, y otro ratico pues entonces estamos trabajando o estamos alimentando aquellas cosas egoicas, ¿sí? Y bueno, este yo pues también nos lleva a desarrollar otros yoes bastante perversos, como el yo mago negro, ese yo incluso que despierta en el mal, por esta misma situación de que no se quiere morir,
decimos que queremos hacer un trabajo blanco, pero ese trabajo blanco realmente conlleva esa determinación de eliminar los defectos psicológicos, específicamente esos defectos psicológicos que nosotros hemos visto, hemos descubierto, hemos evidenciado, sabemos que los tenemos, sabemos las repercusiones negativas que nos trae ese defecto, que nos hace generar tanto para nosotros como para los demás, pero aún así estamos ahí. Ahora lo alimentamos, ahorita pues como que le damos un poquito de meditación reflexiva y el caso es que estamos haciendo pues un trabajo mediocre, ¿sí? ¿Cómo se crea entonces este Hanasmusen? El Hanasmusen pues se crea a través de lo que viene siendo esa, digámosle así, ese desarrollo mediocre de lo que viene siendo pues el nacimiento espiritual, esa mala utilización de nuestra energía creadora sexual. Principalmente nosotros que estamos aquí queriendo pues levantarnos como magos blancos, queriendo hacer pues un trabajo blanco, pero ahí se mete la misma falta de revolución. Nosotros nos ponemos a trabajar en nuestros 3 factores, ¿sí? de manera pues no tan revolucionaria como debería de ser, principalmente lo que viene siendo ese factor del nacimiento, y pues hacemos nuestra práctica de suprasexo ahí media grisácea, con mucha lujuria todavía, porque no nos queremos ir de lleno en contra de estos yoes, de la lujuria, de estos yoes fornicarios, de estos yoes de las infrasexualidades. Y bueno, digámosle que pues hay veces que la práctica nos sale bien, porque no hay expulsión de la energía creadora sexual, pero otras veces, como no se han trabajado los defectos psicológicos, como no estamos durante el día muriendo, limpiando nuestra energía, entonces ahí se dan caídas, ¿sí? ¿Y qué pasa entonces cuando se dan estas caídas? Cuando se dan las caídas, recuerden que la energía sale, esa energía se contamina, esa energía entonces va a ser canalizada hacia afuera y hacia abajo. Entonces esa energía va a alimentar lo que viene siendo el órgano kundartiguador, que es también a lo que se le conoce como la cola de Satán. Entonces ahí estamos. Un día pues estamos haciendo la práctica de suprasexo, digamos que no hubo expulsión de la energía y ahí pues subimos energía por nuestra columna vertebral, pero entonces otro día vamos en ese estado de poco trabajo a la práctica con nuestros yoes lujuriosos. Ahí se da una caída, se envía energía hacia lo que es la cola del kundartiguador. Entonces ahí estamos nosotros enviando, creando hacia arriba, pero al mismo tiempo también estamos nosotros creando hacia abajo. Sí, entonces ahí pues estamos en ese estado de indefinición, en ese estado que entonces se vuelve gris. El tema con esto es que pues también llega un momento que esa energía que uno va condensando negativamente en esa cola pues comienza a pesar con esos errores que nosotros estamos cometiendo, esa energía pues negativa, contaminada, que va engrosando también nuestros defectos psicológicos, y pues llega un momento en el cual se nos voltea a nosotros toda la fuerza, terminamos saliéndonos incluso del conocimiento, traicionando nuestra obra y pues yéndonos por otros caminos que nos llevan pues a desarrollar, sí, incluso por ese mismo pseudoesoterismo, que nos llevan a desarrollar muchísimo más este estado gris, porque entonces no nos identificamos como malos, ¿sí? A nosotros mismos no nos creemos como que somos malos, pero tenemos los yoes ahí. Incluso hasta nos podemos creer que somos buenos, unas brujas blancas, verdes o lo que sea, ¿sí? Pero estamos ahí, alimentando nuestros defectos psicológicos, haciendo pues esa condensación errónea de lo que es nuestra energía creadora sexual, ¿sí? Y esto pues lo vamos a estar viendo en todos los tipos de Hanasmusen que vamos a estar conociendo ahora, incluso pues en aquellas personas que no tienen este conocimiento, que no aceptan este conocimiento, que vienen formando parte del primer tipo de Hanasmusen, el Hanasmusen tipo 1. Ese tipo 1 de Hanasmusen pues encierra a todos los humanos que están en proceso de gestación y de creación de lo que viene siendo el ego, ¿sí? Ustedes ven que muchas personas, aunque no tengan este conocimiento, o sea, toda la humanidad realmente, aunque no tenga este conocimiento, fornica, va a una práctica, aunque no sepa el poder del sexo, sin ningún objetivo trascendental, solamente para satisfacer ese goce animal. Pero aunque la persona no sepa el poder del sexo, esa energía creadora sexual crea, ¿sí?
y pues va a crear de manera negativa porque estamos hablando de un proceso de fornicación. Por tanto, esa energía va a pasar este mismo proceso, va a ser expulsada, esa energía va a bajar a lo que es esa cola del cundartiguador. La mayoría de los seres humanos incluso nos creemos, tenemos esa máscara de que somos muy buenas personas, que incluso pues creemos en Dios y que pues hacemos las cosas bien y que somos muy serviciales y así sucesivamente. Pero tenemos ese ego vivito y cada vez que vamos a una práctica infrasexual, que es eso lo que se da allí, pues entonces estamos enviando energía a esa cola del cundartiguador, que al fin y al cabo, pues eso en esta o en una próxima existencia nos lleva a despertarnos pues en el mal, ¿sí? Estas personas usualmente, como no hacen cristalizaciones de cuerpos, ¿sí? Porque no están ascendiendo energía por la columna vertebral, entonces no cristalizan ningún cuerpo, pues cuando llega el momento en el cual se agotan sus existencias y pasan a ese proceso de involución, recuerden que ahí vamos nosotros a las infradimensiones del planeta Tierra, y allí tiene que desintegrarse pues todo lo que se ha creado, todo el ego que se ha creado. Pero estas personas, como no han tenido cristalizaciones con esa energía, pues duran poco tiempo, ¿sí? Duran poco tiempo, no como otros tipos de Hanasmusen, que incluso pues hasta pueden durar miles de años allí. El paso por las infradimensiones de este tipo de Hanasmusen pues va a ser más corto, ¿sí? Nosotros, bueno, vamos a ver que este tipo de personas, que engloba lo que es la mayoría de la humanidad, pues son personas o que no tienen la madurez para recibir el conocimiento, o incluso por causas de karma, ¿sí? que en otras existencias quizás lo tuvieron de cerca, lo rechazaron en esta existencia, entonces ahora como que no les toca. Ustedes ven que a veces uno le entrega a una persona un volante o le habla del conocimiento y la persona pues simplemente como que no, eso no le llama la atención, no se da nada allí, es algo como que no le interesa, ¿sí? Lo rechazan. Pero también vamos a encontrar personas que reciben el conocimiento, un volantico, una invitación a una conferencia, y vienen a la conferencia y ahí sí, qué chévere, todo muy bonito, sí, me agrada, comienzan a ver las conferencias y bueno, a medida que van pasando las conferencias vemos que se van saliendo más y más personas, ¿sí? Bueno, en parte también eso se debe, aparte del karma y ese tipo de cosas, que no hay el suficiente dharma para pagar este conocimiento internamente, pues a que no tienen esa revolución para comenzar pues a practicar, ¿sí? Lo ven como una teoría, como conceptos más para la mente, lo pasan así como pasan todo ese conocimiento pseudoesotérico que hay por allí, no le dan así como que la más mínima pues importancia, ¿sí? La segunda clase de Hanasmusen, el Hanasmusen tipo 2, aquí pues estamos hablando de personas que pues han creado su cuerpo astral. Entonces son personas que pues han recibido el conocimiento, han comenzado a trabajar y pues han hecho cristalizaciones de cuerpos, han regenerado su cuerpo físico, han regenerado su cuerpo vital y han creado entonces su cuerpo astral. ¿Qué le faltó a este tipo de personas? Bueno, le faltó continuidad de propósitos, le faltó pues meterle revolución, le faltó muchísimo en torno a lo que es el trabajo de muerte, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, hablábamos, nosotros que estamos aquí en el conocimiento y que hemos empezado a practicar, tenemos que trascender pues esta etapa, porque obviamente nosotros estamos trabajando con los 3 factores para la revolución de la conciencia, pero si nosotros seguimos haciendo ese trabajo de manera mediocre, como que ahora morimos, entonces ya luego no morimos, pues ahí se van a comenzar a dar muchos errores, cosas que nos van a quitar la fuerza, no nos decidimos a irnos completamente en contra de los yoes pseudo esotéricos que nos pueden llevar, que nos pueden desviar por otros caminos, no nos decidimos, a eliminar completamente lo que viene siendo ese yo de la fornicación. Ustedes ven que en un principio, cuando uno escucha estos temas y está practicando, uno incluso por miedos y por conceptos,
uno teme ir a una práctica y caerse, ¿sí? Y pasa una primera vez y eso uno se lo encuentra como la cosa más terrible del mundo, lo peor que me puede haber pasado. Pero luego viene como esa complacencia con el delito en el cual pues las caídas cada vez nos parecen así como que menos terribles. Sí, llega un momento en el cual uno hasta como que se conforma y dice, no, pero yo tenía 3 meses que no me caía. Sí, una caída al año pues entonces no hace daño. Entonces ahí es donde pues se va generando esa situación en la cual vamos haciendo las creaciones hacia arriba, vamos también enviando energías hacia abajo y llega un momento que esa cola toma tanto peso que nos hace voltear esa fuerza, ¿sí? hacia abajo, ¿sí? Ahora bien, este tipo de Hanasmusen, cuando se agota sus existencias, pues ingresa también a lo que viene siendo ese proceso de involución y como ya tiene cristalizaciones, ¿sí? Ya pues ustedes ven que han regenerado cuerpo físico, regenerado cuerpo vital, creado cuerpo astral, pues va a durar muchísimo más tiempo que las personas de el tipo 1, porque estos cuerpos tienen que ser desintegrados en esas infradimensiones. Toda esa energía que se condensó allí tiene que ser desintegrada, ¿sí? Nosotros vamos a ver también a personas, personas que tienen rasgos de este Hanasmusen tipo 2, porque a ciencia cierta, uno así como que viendo, no lo va a saber. Por eso es algo que nosotros tenemos que ir a investigar al astral, ¿sí? Pero comúnmente estas personas que nosotros vemos que tienen como ciertas facultades, que tienen como ciertas habilidades, esa clarividencia, aunque sea así subjetiva, manejada por los yoes y esas cosas, ¿verdad? Y que si te leen las cartas, que si te pueden leer el destino, que viene siendo como los brujitos de barrio, esos maguitos de barrio que te hacen el amarre, que bregan con santería y ese tipo de cosas, pues es muy común que sean personas, que pertenezcan a este segundo tipo de Hanasmusen, ¿sí? Que en una existencia pasada, pues hayan trabajado, hayan hecho sus cristalizaciones, ¿sí? Hayan cristalizado pues algo de energía y bueno, perdieron ahí esa existencia, ahora vienen en esta existencia, pierden cualquier avance espiritual que hayan hecho, esos cuerpitos así como que regeneraron y crearon, pues se vuelven totalmente negros, ¿sí? Y pues la persona se dedica a eso, incluso pues hasta le saca el beneficio a esas facultades que tiene, ¿sí? Es muy común ver eso. Luego tenemos el tercer tipo de Hanasmusen. Aquí pues nosotros vamos a encontrar a los nirvanos. ¿Quiénes son los nirvanos? Los nirvanos son personas o chispas que crearon sus 5 cuerpos. ¿Sí? Ellos tienen sus 5 cuerpos solares creados, regenerados. Cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo astral, mental y causal. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con los nirvanos? Recuerden que cuando uno crea lo que es el quinto cuerpo, que es el cuerpo causal, pues entonces ahí se le van a abrir 2 alternativas, 2 caminos. El camino del nirvana y pues el camino directo. El camino del nirvana es una especie de paraíso, lo que nos ofrecen allí, tantas recompensas en base pues a ese dharma que nosotros hemos acumulado hasta ese momento, que vamos a vivir en tales o cuales planetas hermosos, que vamos a tener pues tantas cosas que muy al interior pues uno desea, porque hay muchos yoes todavía ahí que están vivos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Bueno, estas personas por falta de revolución y por miedo pues eligen ese camino del nirvana, no eligen el camino directo, entonces se convierten en traidores de su Cristo interior. Recuerden que pues lo que da lugar a que nazca nuestro Cristo interior es que nosotros elijamos el camino directo. Elegimos el camino directo, se encarna lo que es el alma humana y pues ahí se da esa unión de lo humano con lo divino en lo que se le conoce como el matrimonio perfecto. Entonces recuerden que pues esa unión es la que gesta el Cristo. Entonces una persona que elige el nirvana pues obviamente está abandonando
ese camino que es el que nos puede llevar a la cristificación y por ende hacia la autorrealización. ¿Qué le faltó entonces a este tipo de Hanasmussen, este tipo de personas? Bueno, le faltó revolución, ¿sí? También pues les faltó amor, ¿sí? Son personas que son humanos, son hombres porque ya tienen 5 cuerpos, pero son egoístas. Son personas que tienen esos yoes mimados, los cuales pues no quieren trabajar. Son personas también miedosas, porque recuérdense que aquí, cobardes, se puede decir así, porque en este punto también a nosotros nos enseñan qué es lo que se va a pasar cuando uno elige el camino directo, todos los sufrimientos, y ustedes saben que por ahí se viene pues ese karma duro con los 8 años de Job y así sucesivamente. Entonces ellos huyéndole a este proceso, pues entonces eligen ese camino del nirvana. Pero ¿qué pasa? El maestro Samael pues decía que el camino del nirvana no se le desea ni siquiera al peor enemigo, porque esta decisión sienta una recurrencia, ¿sí? Llega un momento en el cual a esa persona se le va a acabar todo ese dharma, entonces vuelve y cae aquí, como cualquier hijo de vecina, comienza a trabajar, llega otra vez a estas instancias y otra vez vuelve y elige el camino del nirvana. Entonces así se la puede pasar esa persona, a menos obviamente que le meta bastante revolución, se la puede pasar ahí en esa espiral, hasta tanto pues se le agoten las existencias y tenga que pasar, tenga que ingresar a ese proceso de involución en las infradimensiones del planeta Tierra, ¿sí? Entonces, este tipo de Hanasmussen va a durar muchísimo más tiempo, obviamente, que los 2 anteriores, porque estamos hablando de que aquí hay que desintegrar 5 cuerpos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si una persona Hanasmussen tipo 1 va a durar 10.000 años y una tipo 2 va a durar 100.000 años, pues imagínense cuánto puede venir durando una persona que tenga que desintegrar 5 cuerpos, miles de años, ¿sí? Muchísimo tiempo. Luego entonces tenemos nosotros el Hanasmussen tipo 4. El Hanasmussen tipo 4 pues encierra a aquellas personas o aquellos seres que se les conoce como los tronos caídos o los bodhisattvas. ¿Quiénes son estos? Estos son los dioses caídos. Si ustedes han escuchado hablar, seguro que sí, sobre los ángeles caídos. Esos ángeles que desobedecieron a Dios y bueno, y por eso fueron destituidos del cielo, ¿sí? Ángeles que entonces cuando caen se convierten en demonios. Bueno, de esto estamos hablando aquí, del 4º tipo de Hanasmussen. ¿Cómo se da este proceso? Cuando una persona se autorrealiza, ¿sí? Digámosle que comienza su trabajo con los 3 factores, hace su primera montaña, luego hace su segunda montaña donde elimina completamente todo el ego, luego hace su tercera montaña y entonces ahí se da pues esa unión con su ser, ahí se da pues ese proceso de autorrealización. Bueno, sucede que muchas personas no se funden con lo que viene siendo el absoluto, sino que se quedan en algo que se le conoce como la muralla de contemplación. Entonces muchos seres deciden volver a tirarse de allí a esta manifestación para volver a hacer el curso otra vez, para cursar todo este proceso otra vez. ¿Y qué ganan esos seres con eso? Bueno, ganan que pues ahora van a recobrar el doble de sabiduría, ¿sí? Van a recobrar pues el doble de sabiduría, el doble de amor, que es también pues el doble de capacidad de servir pues a lo que viene siendo el universo. A ese proceso se le conoce como disolver la piedra, ¿sí? Entonces cuando esa persona se lanza otra vez a esta manifestación, ¿qué va a pasar? Que para sacar el doble de sabiduría pues obviamente tiene que desarrollar el doble de degeneración, ¿sí? Entonces cuando esa persona que ya pues es un dios, una persona que se autorrealizó, se lanza, pues entonces cae, se convierte en un demonio. Y ahí es donde entran todos esos demonios de los cuales tanto se ha escrito por ahí, que si Belcebú, que si Mamón, que si Lucifugo, bueno, todos esos demonios
poderosos de los cuales nosotros tanto hemos escuchado hablar, pues son tronos caídos. Son seres que lograron su autorrealización, decidieron disolver la piedra, volverse a tirar para volver a cursar, bueno, para volver a hacer este curso, para adquirir pues el doble de sabiduría. ¿Cómo pues ellos hacen esto? ¿Cómo se da ese proceso de disolver la piedra? Bueno, ellos se lanzan y pues fornican. Le da muchísima brega en un principio, bastante dificultad, ¿sí? Porque estamos hablando de seres que obviamente no derraman su energía creadora sexual, pero ese es el proceso que hay que hacer. Entonces, cuando comienzan a fornicar, pues obviamente se comienza a desarrollar el deseo, ahí comienzan ellos a contaminarse, ahí comienzan ellos a degenerarse, ahí comienzan ellos a crear defectos psicológicos terribles, ¿sí? Terribles. Y pues miren qué interesante, que hay seres que no solamente hacen esto una sola vez, ¿sí? Porque hay seres que se han levantado 4 veces. Hay seres, por ejemplo, como el Maestro Jesús, que se ha levantado 7 veces, ¿sí? Entonces ya ustedes se pueden imaginar esa 6ª vez, cuando el Maestro Jesús decidió, o el ser del Maestro Jesús decide, pues, disolver la piedra, ¿sí? Imagínense, pues, el demonio que tuvo que haber sido para sacar toda la sabiduría que pues tenía que sacar en esta 7ª levantada, ¿sí? Por eso, pues también aquí nosotros comprendemos cómo se da ese proceso de esa extracción de la sabiduría, cómo incluso pues el mal o la parte negra pues también tiene su propósito, porque es de allí, de la oscuridad, de las tinieblas, de donde nosotros vamos a sacar la luz, de donde va a salir la sabiduría, ¿sí? Estos seres pues vuelven y se lanzan por amor, ¿sí? Entonces este tipo de Hanasmusen, claro, aunque se convierten en demonios terribles, terribles, que generan muchísima degeneración, llevan muchísimas personas al abismo, grandes catástrofes y cosas así, pero realmente hacen todo este proceso por amor, ¿sí? Porque cuando se dobla, pues la sabiduría, también ahí se está doblando el amor, ahí se está doblando esa capacidad de servicio, de servir mejor, tanto pues a la humanidad como al universo en general, ¿sí? Bien. Algo pues muy interesante que tenemos que saber y que nosotros deberíamos de hacer pues es investigar qué tipo de Hanasmusen nosotros somos. Ahí en el astral uno sale conscientemente y uno le pide al Padre que le muestre qué tipo de Hanasmusen uno es, ¿sí? Porque tener esa información nos puede o nos va a ayudar a nosotros pues a corregir ciertas cosas que están relacionadas con esos diferentes tipos de Hanasmusen para que nosotros podamos trascender eso, para que nosotros sepamos, porque recuerden que las cosas se repiten por recurrencia, ¿sí? Entonces, si nosotros somos Hanasmusen tipo 1, por ejemplo, y porque en una existencia pasada recibimos el conocimiento y simplemente no nos interesó, ahí como que vimos 3 o 4 conferencias, pero al fin y al cabo no comenzamos a practicar, pues obviamente por recurrencia se puede dar eso en esta misma existencia. Y si ya uno sabe que uno es Hanasmusen tipo 1, que uno está en este trabajo, en esta labor interior para autorrealizarse por primera vez, ¿qué uno tiene que hacer? Pues meterle revolución para comenzar a practicar los 3 factores para la revolución de la conciencia, para que eso no se quede ahí, como que, recibí el volante, esas conferencias me interesaban y las vi hasta cierto punto y de ahí pues ya ni me acuerdo. Entonces uno le mete muchísima revolución, trabajar muchísimo, a veces descuidamos mucho lo que es el factor del nacimiento, ¿sí? Y una cosa que nos saca a nosotros del conocimiento pues es la falta de Dharma. Incluso a veces pues uno se ve en el astral que el bus lo está dejando. El bus pues es el conocimiento, el que el bus te esté dejando es como que se te está acabando el dinero para pagar el pasaje, ¿sí? Entonces ahí uno sabe que tiene que meterle muchísima revolución para comenzar a practicar. Si uno pues descubre, le muestran a uno que uno es Hanasmusen tipo 2, pues uno tiene que meterle muchísima revolución en torno a lo que es el trabajo de muerte de nuestros defectos psicológicos. Saber que tenemos que dejar de lado esa mediocridad de trabajar
pues un ratico para el ser y otro ratico entonces ahí me complazco y alimento mis defectos psicológicos. Trabajar fuertemente para nosotros eliminar lo que son esos yoes de la lujuria que nos llevan a la fornicación, ¿sí? Y esa complacencia con el delito de que, ay, porque yo tengo 3 meses que no me caigo, que no tengo una caída sexual, hoy que ya pasó, pues no es nada. No, hay que meterle muchísima revolución. Hay que saber que cada vez que nosotros hacemos nuestra práctica de suprasexo, tenemos que buscar a través de la muerte cómo nosotros ir limpiando cada vez más esas prácticas para evitar seguir cometiendo estos errores, para evitar que se siga dando pues esa condensación negativa de energía, ¿sí? Entonces tenemos que meterle muchísima revolución para poder trascender eso. Si nosotros descubrimos que somos del tercer tipo de Hanasmusen, pues mucho trabajo hay que hacer, muchísima revolución nosotros tenemos que meterle, ¿sí? Tenemos que trabajar muchísimo lo que son esos yoes de la pereza. Usualmente una persona que llega aquí, a ese punto de hacer la elección del camino, es una persona que está cansada, está agotada, que piensa que realmente pues ha hecho mucho. Y esos detalles nosotros lo vamos a ver a cada instante. Uno agarra y riega 2 volantes y ya uno entiende que uno pues se merece todo, que ya uno ha hecho bastante. Ahí salen esos yoes de la autoimportancia y uno hay muy sufrido, la víctima uno y así sucesivamente. Todo eso pues uno tiene que trabajarlo, uno tiene que meterle pues revolución. Hay incluso pues una historia del maestro Samael que cuando él llegaba a este punto de la elección del camino iba con tanta revolución que pues cuando se encuentra el guardián del umbral lo empuja, lo echa a un lado y le dice, bueno, quítate del medio que yo voy es por el camino directo. Tampoco así, pero bueno, más o menos esa es la revolución que nosotros debemos tener cuando lleguemos allá, ¿sí? Entonces todos esos yoes que trabajan de a poquito, que trabajan por pesar, que trabajan incluso por recompensas, que trabajan por salir del paso. A veces nosotros hacemos trabajo de sacrificio por la humanidad y es porque, bueno, hay un karma que nosotros tenemos que pagar. Y obviamente no es que eso no esté malo, que no sea parte del trabajo, sí, pero el tema es que solamente estamos orientados hacia allí. No está como esa revolución que nos da pues esa fuerza del amor, ¿sí? Que al fin y al cabo es la que nos lleva a esa revolución pues a elegir lo que viene siendo ese camino directo, porque al fin y al cabo el camino directo nos lleva a eso, a que nosotros formemos parte de ese Dios, formemos parte de ese absoluto donde solo se maneja esa ley del amor, ¿sí? Bien, y claro, hay que tomar en cuenta que hay que hacer súper esfuerzos porque esa recurrencia que se ha sentado es bastante pesada. Entonces, desde ya hay que comenzar a meterle revolución. Si nosotros sabemos o nos damos cuenta, nos muestran que somos Hanasmusen tipo 4, bueno, hay que trabajar muchísimo el orgullo. Porque estos sí tienen estos Hanasmusen o estos bodhisattvas que son bastante orgullosos, son bastante soberbios, bastante desobedientes. Hay que saber que este tipo de Hanasmusen se va a autorrealizar, ¿sí? Siempre se va a autorrealizar. ¿Por qué? Porque ya conoce el camino. Ya, bueno, lo hizo una vez, quizás si es de segunda o tercera levantada, pues ya será la segunda, la tercera vez. Entonces ya conoce el camino, se va a autorrealizar. Y pues eso nos puede llenar a nosotros de orgullo, nos puede llenar a nosotros de autoimportancia, nos puede entonces también dar como este desgane con respecto al trabajo o este querer hasta relajarnos de a rato porque ya uno entiende que tiene pues ese camino seguro, ya uno, no, eso yo cuando me decide entonces lo voy a hacer, ¿sí? Pero ahí es donde está la trampa, nosotros vinimos aquí con un propósito, estamos retrasando ese propósito que es la obra de nuestro ser, que es adquirir esa sabiduría. Y el tema es que en ese orgullo, en ese querernos relajar, porque podemos creer que ya tenemos ese camino asegurado, pues podemos agotar las existencias que nos corresponden. Entonces ahí pues iniciaríamos ese proceso de involución en las infradimensiones del planeta Tierra, donde pues una persona ya siendo Hanasmusen tipo 4 duraría hasta millones de años allí, porque estamos hablando de una persona que tiene cuerpos solares, que tiene cuerpos de oro y que tiene cuerpos de luz. Entonces
imagínense pues el retraso que nosotros estaríamos haciendo a la obra de nuestro ser. Entonces hay que trabajar bastante el orgullo. Cabe destacar que en muchas situaciones cuando uno va a investigar qué tipo de Hanasmusen es, pues uno tiene que trabajar el orgullo, porque no te muestran porque uno va con su orgullo pensando que quizás uno es más de lo que es. Entonces, si de repente te muestran que eres el uno, pues ahí entra uno en depresión, ¿sí? O también si te muestran que eres Hanasmusen tipo 4, pues entonces ahí se crece la prepotencia, se crece la autoimportancia. Entonces muchas veces nuestro ser nos va a exigir para darnos esta información que nosotros trabajemos muchísimo el orgullo, ¿sí? Y bueno, esa ha sido pues la conferencia del día de hoy. Antes de responder sus preguntas e inquietudes, si las tienen, los dejamos con la invitación a la próxima conferencia titulada 3 clases de tantrismo. Es la conferencia 14 de nuestro temario de fase B. La vamos a estar estudiando el próximo martes y aquí pues vamos a estar aprendiendo con respecto a primero qué es el tantrismo, ¿sí? Y bueno, vamos a estar aprendiendo a diferenciar el tantrismo blanco, el tantrismo negro y el tantrismo gris y cuáles son los resultados que pues devienen de cada una de estas prácticas, ¿sí? Blanca, negra y gris. Bueno, ahora sí vamos a ver si tienen alguna pregunta con respecto a este tema del día de hoy. Vamos a ver por acá. Bueno, un saludito para Rafael Gutiérrez. Juan Carlos García nos dice buenas tardes, gracias por la invitación, tiene buen sonido, bueno, qué bueno, que se escucha bien. Carmen también nos saluda. Byron Condo nos dice Belcebú fue al revés, él comenzó como mago negro. Es que todo esto es un proceso, ¿sí? Todo esto es un proceso. Incluso ustedes ven, si ustedes ven la conferencia de la evolución y revolución, ustedes ahí ven el proceso de chispas, digámosle así, a vírgenes, ¿sí? Porque ya cuando hablamos de tronos caídos, pues ellos como que en principio no pasan por ese proceso de evolución en los reinos de la naturaleza. Pero ustedes ven que, por ejemplo, para las chispas vírgenes, el proceso es venir a esta manifestación, ir pasando por los diferentes reinos de la naturaleza, para entonces, pues ellos ir creando esos defectos psicológicos. Entonces, ya cuando llegamos a ese estado de humanos, ahí tiene que darse la revolución para eliminar esos defectos psicológicos. Entonces, ahí pues es la oportunidad para nosotros lograr lo que es nuestra primera autorrealización, ¿sí? Si esto no pasa, entonces ingresamos a lo que son las infradimensiones del planeta Tierra. Allí tenemos que desintegrar pues los defectos que se crearon. Salimos de allí limpiecitos y listos para darle pues otra vuelta a la rueda del samsara. Una persona que sea pues Hanasmusen tipo 4, pues es una persona que vino, ¿verdad? La primera vez, viene a esta manifestación, pasa por sus reinos evolutivos de la naturaleza, llega a este punto en el cual tiene 108 existencias como humano, se autorrealiza, ¿sí? Se autorrealiza por primera vez, ya es un dios del universo que tiene pues cierto nivel o cierta categoría. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona pues se une con su ser, no se integra con el absoluto, se queda ahí en lo que se le conoce como la muralla de la contemplación y ahí pues el ser de esa chispa decide, bueno, vamos ahora a lanzarnos otra vez para pues doblar nuestra sabiduría, para doblar nuestro amor, para doblar nuestra capacidad de servicio, ¿sí? Entonces esa persona, esa chispa se lanza, cae en esta manifestación, pero cae ya en el reino humano y entonces ahí comienza a disolver la piedra, comienza a fornicar. Entonces cuando comienza a fornicar es ahí donde se va a dar el proceso de creación de los defectos psicológicos, ¿sí? Entonces ahí pues es donde esa persona comienza a llenarse de egos otra vez. Cabe destacar también que cuando esa persona se lanza, aquí queda pues una parte humana, pero sabemos también que pues existe la parte blanca, existe la parte negra, así como hay una representación de nuestro ser en lo que viene siendo el universo y este cumple con diversas funciones, pues también hay una representación de la sombra de nuestro ser que viene siendo ese demonio
en lo que son las infradimensiones, ¿sí? Pero ese es el proceso que tiene que darse, Ahora bien, esa chispita que creó esos defectos, o no esa chispita, porque estamos hablando de una persona que ya se autorrealizó 1, 2 o 3 veces, crea sus defectos psicológicos, se vuelve bastante perverso, llega un momento en el cual le llega el conocimiento y entonces ahí comienza a trabajar sobre sí misma, comienza a practicar los 3 factores y comienza todo ese proceso en el cual pues va a extraer la sabiduría y así sucesivamente, ¿sí? Hasta tanto pues logra su autorrealización por una segunda vez. Si la chispa pues no lo hace, le pasan las existencias que le tocan, pues entonces tendría que ir a involución y es allí donde pues tendría que pasar hasta millones y millones de años. Sí, ese viene siendo el proceso que tienen que pasar las chispas. Carmen Meneses nos dice cómo saber. Bueno, Carmen, a través de un astral consciente, pues nuestro ser nos puede mostrar, como ya yo había mencionado. Entonces ahí nosotros hacemos nuestra práctica de desdoblamiento astral y pues nos concentramos en ese objetivo. Cuando salgamos, pues nuestro ser nos va a mostrar de una manera particular. Nos puede mostrar incluso hasta de una manera directa, ¿sí? Como el 1, el 2, el 3 o el 4, o nos los puede mostrar a través de símbolos, ¿sí? Entonces ahí pues uno se da cuenta. Un saludito para Nina Isora, Amarilis Frías. Modesto Castillas nos dice, ¿cómo sabemos que nos estás engañando? ¿En qué tiempo? Que no nos estás engañando, será. ¿En qué tiempo experimento viaje astral con práctica diaria? Bueno, Modesto, ahí pues hay una pregunta y también pues parte de la respuesta. Nosotros aquí les damos las informaciones, pero también les damos las prácticas para que ustedes pues corroboren, para que ustedes experimenten, para que ustedes se comuniquen directamente con su ser. Entonces ahí pues también tú hablas con respecto pues al desdoblamiento astral. Esto depende, ¿sí? Depende pues de la continuidad con que uno haga la práctica, la constancia también con que uno pues haga la práctica, la consistencia también, porque uno puede decir, bueno, yo hice la práctica hoy, hice la práctica pues también ayer, la hice antes de ayer, sí, pero cuando uno mira, uno se da cuenta como que hoy no tenía el ánimo, como que, bueno, hoy hice la práctica y me salté tales o cuales pasos, ¿sí? Entonces, realmente pues no siempre depende del tiempo, no siempre va a depender del tiempo, sino pues de cómo la persona pues haga la práctica y también el empeño y el esfuerzo que le ponga. También hay otras cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta, como por ejemplo cuando mantenemos durante el día ese estado de concentración, ese estado de autoobservación, ese estado de vigilia, eso nos ayuda a nosotros muchísimo para nosotros lograr nuestros astrales conscientes, porque sucede que en la noche, por ley de correspondencia, nosotros vamos a repetir ese mismo estado de vigilia y ese mismo estado de atención dentro de esa quinta dimensión inferior o mundo de los sueños, ¿sí? Pero bueno, hay personas que lo hacen hoy, la práctica, por primera vez y lo logran. Hay personas que duran una semana, hay personas que 2, hay personas que se pueden tardar incluso hasta un mes para lograrlo. Hay personas que antes de tener este conocimiento pues ya experimentaban sueños lúcidos o viajes astrales, ¿sí? Pero es bueno saber que todos nosotros podemos lograrlo, solamente pues hay que practicar, Practicar pues los 3 factores también, ¿sí? Aparte de hacer la práctica propiamente para salir al astral. Ramón Díaz nos dice, hola, buenas noches. ¿Cómo uno, cómo uno le mete revoluciones a la obra? Bueno, mira, nosotros tenemos que comenzar a trabajar, ¿sí? Saber que este trabajo se va a ir desarrollando pues de una manera paulatina. Uno comienza con lo poco, pero no debe de conformarse con lo poco. Uno siempre tiene que estar ahí tratando de subir, de meterle como una octava más al trabajo, porque si no uno como que se queda estancado, ¿sí? Hay que hacer esfuerzos. Y bueno, también van a venir, por ejemplo, defectos psicológicos o situaciones de crisis o pruebas
que también nos van a poner una resistencia, y es para que nosotros pues hagamos ese esfuerzo que tenemos que hacer, y uno haciendo ese esfuerzo y trascendiendo esas situaciones pues también recobra o recupera o libera pues esa fuerza, ¿sí? Y cada vez pues las situaciones como que vienen un poquito más conflictivas, y uno tiene que meterle ahí como que más esfuerzo, tiene que meterle más revolución, ¿sí? Pero eso, ponerle pues el esfuerzo. Por ejemplo, el tema de la muerte. Nosotros sabemos que tenemos que practicar la muerte en instante, la muerte en marcha, pero también tenemos que practicar la meditación reflexiva, porque son cosas complementarias. En un principio a nosotros se nos hace muy difícil mantenernos en el instante, muy difícil. ¿Y qué pasa? Que muchas veces entonces nos rendimos y como que se nos baja el ánimo y como que nos olvidamos que tenemos nosotros ahí como que autoobservarnos, y ahí pues nos vamos dejando involucrar con el sabor vida, ¿sí? Y volvemos al estado que estábamos anteriormente. Pero uno tiene que realmente pujar, hacer un súper esfuerzo para mantenernos cada vez por más tiempo en el instante, y que cada vez esos golpes de recuerdo de sí se hagan pues más cercanos el uno del otro, ¿sí? La meditación reflexiva, que en un principio pues yo solamente podía hacer una meditación de 15 minutos. Eso cada vez tiene que ir aumentando más, ¿sí? Bueno, ahora voy a hacer una reflexión de media hora. Ya luego pues le pongo 15 minutitos más y así. Y llega un momento en el cual pues uno hace una meditación reflexiva, así muy tranquilo, y todo muy bien hasta de 3 horas. Y se le pasa el tiempo y uno ni cuenta se da. Pero eso se debe a esa continuidad de propósitos, a ese esfuerzo, a esa revolución. Uno va desarrollando esa fuerza y esa resistencia, porque hay mucha resistencia. Los yoes nos ponen mucha resistencia. Ustedes en un principio comienzan a hacer una meditación reflexiva y les empieza a dar sueño, les empieza pues a doler la cabeza, se le mete una piquiña, una incomodidad, y ustedes abandonan entonces ahí la meditación. Ponerle revoluciones, comenzar a eliminar todo eso que se está manifestando y cumplir con mi horario. Luego de que ya yo estoy bien ahí, no hay fuerza contra, no hay resistencia, pues aumento más tiempo a esas horas de meditación reflexiva que pues yo estoy haciendo. Lo mismo sería, por ejemplo, con el tema del sacrificio por la humanidad. Uno comienza viendo estas conferencias. El hecho de ustedes ver estas conferencias es sacrificio por la humanidad. Sí, es sacrificio por la humanidad. Pero uno no puede quedarse ahí, uno no puede conformarse con lo poco. Uno sabe que el sacrificio por la humanidad es entregar este conocimiento a todas las personas sin distinción de raza, de sexo, de género, bueno, de edad, de cultura, de religión, ¿sí? Sin distinciones. Y debe de entregarlo de una forma pura, de una forma gratuita. Entonces ya ahí uno va buscando sus medios para comenzar a meterle revolución a ese sacrificio por la humanidad. Ya yo comparto, por ejemplo, las conferencias, ya yo invito personas a que vean las conferencias, primero familiares, que es como más fácil, luego amigos, luego personas que yo no conozco, pero luego también me comienzo a preparar para dar las conferencias. Entonces ustedes ven que uno no se conforma con lo poco, uno va cada vez pues aumentando más el trabajo, ¿sí? Entonces así es que uno le mete pues revolución a la obra, no quedándose en un mismo lugar, porque entonces uno se estanca y no se va a desarrollar la fuerza, el poder que nosotros venimos a desarrollar acá. Roberto Matos nos dice, buenas noches, en el astral se podrían observar energías no deseables que estén a nuestro alrededor. Bueno, sí, claro que sí, hay entidades que se mueven pues en esa quinta dimensión, y pues obviamente hay personas que perciben esa quinta dimensión, que tienen cierto nivel de conciencia despierta y pueden percibir esa quinta dimensión. Sí, recuerden que todas las dimensiones están aquí y ahora. Lo que nos permite a nosotros percibirlas o no, pues es nuestro nivel de conciencia. Entonces hay personas que están aquí en esta habitación y podrían ver todas las entidades que se están moviendo aquí en esta habitación en la quinta dimensión. Y también, bueno, ya cuando uno hace la práctica del astral en la noche, que salimos al astral, pues obviamente sí, uno se encuentra con esas entidades, que están ahí, pues en esa quinta dimensión. También hay que saber que existe pues el astral externo y el astral interno, ¿sí? Cuando uno sale al astral externo,
ahí sí uno está viendo esas, digámosle así, esas entidades que están ahí en esa quinta dimensión. Cuando uno sale al astral interno, pues propiamente uno lo que está viendo son sus propios yoes o sus propios defectos psicológicos, que eso es bueno que uno pues lo tome en cuenta. Bueno, vamos a ver por acá si tenemos otras preguntitas en las otras páginas para las cuales transmitimos. Bueno, por aquí Revoluciona tu Mundo Interior nos dice buenas noches a todos y todas. Bueno, buenas noches para ti también, Héctor. Dexi Barón nos dice saludos cordiales desde Chile. Bueno, un saludito para Dexi. Y bueno, por aquí pues no veo más comentarios con respecto a este tema del día de hoy. Por tanto, solo me resta darle las gracias a todos ustedes por habernos acompañado, por sus preguntas, por sus comentarios y desearles feliz resto de la noche. Como siempre, les vamos a estar enviando a través de los grupos el material complementario para que así pues puedan estudiar esta conferencia con más detenimiento y puedan sacar mejores comprensiones. Entonces, nos seguimos viendo en las diferentes actividades de la semana. Bye bye.